haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dice, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muy bien, pues cuando estamos leyendo este salmo y necesariamente, probablemente sea necesario que lo leamos de nuevo un par de veces, nos damos cuenta que el salmo, aunque está dividido en la Biblia de las Américas en 3 párrafos, observa versículo 1 y 2, primer párrafo, el versículo 3 empieza el segundo párrafo hasta el versículo 12 y el tercer párrafo del 13 al 17. Ahora, esta es una sugerencia del editor, es decir, quien está traduciendo la Biblia entiende y cree que esta es la manera en la que las ideas están ordenadas. Esto no está inspirado, es decir, la división de este párrafo no viene dado por inspiración divina. Así que de alguna manera esto puede ayudarte a ordenar el salmo, pero también puedes tú utilizar tu propio criterio también a la hora de ver cómo las ideas están ordenadas en el salmo. Raque, dale al siguiente, por favor. Este es el orden en el que yo os propongo que el salmo esté dividido. Sería el versículo 1 al 2, la principal idea. Y esta enseñanza que se encuentra en el versículo 1 y 2 tiene que ver con lo que veis en vuestra pantalla. El Trino Dios es el refugio eterno para todas las generaciones. Y esto no es que lo hayamos inventado, sino que lo dice ahí. Moisés empieza el Salmo diciendo, Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Y ese Señor tiene que ver con el nombre de Yahvé, de Jehová. Así que estamos hablando del Trino Dios, el cual es el refugio eterno, el único refugio para el ser humano en todas las generaciones. Dice un refugio para nosotros y tú deberías preguntarte a quién se refiere. Mira ahí en el cuadro que os presento,
Ese nosotros se refiere principalmente a Israel, pero también se refiere a los creyentes, en un sentido aplicado a nuestro día. Pero hay momentos en el Salmo que también se refiere a todos los hombres. Así que hay un momento en que todos los hombres están aquí representados. Ahora, versículo 1 y 2 está exaltándose la eternidad de Dios. Y la eternidad relacionada con su esencia de ser refugio para todas las generaciones. Versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, una manera poética de hablar de antes de la creación, ¿verdad? En general. Y Moisés fue el primero que escribió sobre esta creación, en el sentido de que Moisés escribió Génesis y escribió el relato movido por el Espíritu Santo. Así que Moisés está diciendo que el Señor es refugio desde antes que nada existiera. Desde antes que existiéramos tú y yo, Él ya era Dios. Y por tanto, Él ya era refugio. Por tanto, Él ya era un Dios salvador. Porque cuando Dios comenzó a crear, Él ya comenzó a ejecutar un plan que estaba ya predestinado, prediseñado, decretado. Así que Dios es el refugio eterno. Esto es lo que está diciendo el Salmo. Dios, el Trino Dios, es el único refugio desde la eternidad para todas las generaciones. Es decir, cada generación de los hombres no han tenido un lugar donde refugiarse que solamente en el Trino Dios. Y no llegaremos a un punto ni siquiera social, ni económico, ni político, en que haya otro lugar donde refugiarnos que no sea en el Trino Dios. ¿Verdad? Así que lo que está diciendo de generación en generación es que todas las generaciones, todos los hombres, el único sitio al que refugiarse es en la persona del Trino Dios. Es en la esencia eterna del Trino Dios. Así que esto es lo que dice el versículo 1 y 2. Ahora, ¿cómo esto se aplicaría? ¿Cómo esto se aplicaría? Pues de aquí podemos sacar ya directamente un punto aplicativo. Y es que hay un llamado a todos los hombres a refugiarse en el Trino Dios. Hay un llamado a refugiarse en el Trino Dios. Es decir, cuando la Biblia te presenta una verdad, eso en ocasiones los llamados son directos. Alaba a Dios. Ese es un llamado a adorar a Dios. Pero hay ocasiones en las que el salmista presenta una verdad a la cual nosotros debemos responder. Es un llamado por medio de presentarnos una realidad, una invitación. Si Dios es el único refugio que el hombre en todas las generaciones ha tenido y Él ha sido así eternamente y siempre será así eternamente, esta es una realidad que nos llama a considerar a Dios como el único refugio, ¿verdad? Esta es una manera de aplicarlo. Un llamado a que todos estemos así. No sé si se ha ido para atrás, Raquel. Sí, no importa. Ahora entraremos al segundo apartado que encontramos en este salmo. Y aquí es donde yo hago una diferencia y propongo que el salmo, el segundo párrafo, vaya del versículo 3 al versículo 10. Del versículo 3 al versículo 10. Y ahora explicaré, cuando hable de la tercera parte, explicaré por qué. Creo que el versículo 11 forma parte de la tercera estrofa. Estas son estrofas, son canciones, ¿verdad? Así que son canciones por el que alabamos a Dios y ahora empieza una idea nueva. Y esta es la verdad que se nos presenta, la enseñanza que se nos presenta en este apartado. Y podéis verlo ahí en la pantalla.
la obra de Dios ante nuestro pecado hace que nuestra vida sea corta. Mira, dice, la obra de Dios ante nuestro pecado hace que nuestra vida sea corta. Yo estoy resumiendo lo que estos versículos del 3 al 10 está diciendo. Y mira, la obra de Dios me refiero por lo que dice el versículo 3. Hace que el hombre vuelva a ser polvo. Y sin duda que a partir de ahora se ve un contraste entre la eternidad y la corta vida del hombre. Y es más, yo creo que en vuestra Biblia, no sé si es así, pero hay un título en vuestra Biblia y lo más probable es que sea algo así como la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. No sé si será más o menos así parecido. Y a veces apunta a eso, es verdad, este salmo está presentando la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Pero este salmo este título, perdón, que se nos propone aquí, de alguna manera hasta puede condicionar nuestra manera de ver el salmo. Puede esconder lo que en realidad está diciendo. Yo creo que no es tanto aquí que el Salmo esté enfatizando un contraste entre la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Sin duda hay un contraste, pero creo que el contraste tiene mucho que ver con lo que Dios hace. Dios es refugio ante la realidad de lo que Dios mismo va a hacer. Es decir, ¿de quién te tienes que refugiar? De Dios mismo. Es decir, el único en quien te puedes refugiar es en el único que Él va a matar o va a traer su ira por tu pecado. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Quién hace volver al polvo? Dios hace que el hombre vuelva al polvo. Y es más, no solamente hace eso, sino que Dios llama al hombre a volverse a Él. Antes de que esto suceda, versículo 3 dice, y dice, volved hijos de los hombres. De alguna manera, la obra de Dios ante nuestra realidad es que Dios va a hacer que tú y yo volvamos al polvo. Y eso hace que nuestra vida sea corta. Y mira cómo lo dice el hecho de, mirad en la tabla ahí que os presento, el primer punto, Dios hace que el hombre muera como consecuencia del pecado. Y esto lo vemos en el versículo 3, pero también lo vemos en el versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Así que lo que nos está diciendo es que la razón por qué nosotros tenemos una vida corta es porque Él nos lleva, nos consume con su ira a causa de nuestro pecado. Es más, versículo 8 también dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es una maravilla ver algunos salmos que dicen, tú no miras mi pecado, ¿verdad? ¿Recuerda algún salmo que has leído que dice, el Señor no mira nuestro pecado? O el Señor no me ha tratado conforme a mi pecado. Pero este salmo está diciendo que Dios tiene nuestros pecados presentes delante de Él. Y la manera en la que Dios responde es con su ira, con la ira. Así que el acto que Moisés está presentándonos es que Dios, por su obra, por su ira, a causa de nuestro pecado, hace que nuestra vida sea corta. Sin duda, Dios llama al hombre a volverse a Él, lo hemos leído, versículo 3, y dice, volved, hijos de los hombres. Así que de nuevo hay aquí una invitación, hay algo que Dios está haciendo antes de que el hombre vuelva al polvo a causa de su pecado por la ira de Dios.
Y mira que sí hay un contraste. Versículo del 3 al 10 hay un contraste entre la eternidad de Dios frente a la vida corta del hombre. Por ejemplo, versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Esto no significa que para Dios un día nuestro es como 1000 años suyos. No, no está diciendo eso. Para Dios hoy mismo, las 24 horas que pasan en la tierra son las 24 horas que pasan en el cielo. Es decir, no está diciendo que haya dos realidades de tiempo. Lo que está diciendo es que el tiempo a Dios no le afecta para tener un juicio claro de nuestro pecado y lo que merecemos. El tiempo a Dios no le afecta. Porque mira, dice el versículo 4, porque 1000 años ante tus ojos. Ese porque es la razón de que el hombre vuelva al polvo a causa de la ira de Dios. Y el hombre va a volver al polvo porque Dios no se va a cansar por el tiempo y porque Dios no va a menguar en su justicia, porque Dios no va a menguar en su ira, porque Dios es inmutable. Esto significa Dios no cambia por el tiempo. Y para Dios pueden pasar generaciones y generaciones que Él va a continuar aplicando ira al pecador, pero va a continuar ofreciendo que se acerquen los hombres y que se refugien en Él. Mira versículo 5, cómo hace un contraste también entre la eternidad y nuestro corto tiempo. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Y de nuevo está diciendo que es Dios quien los ha barrido y por esa causa ellos son tan cortos como un sueño, ¿verdad? A veces te has dormido y de repente abres los ojos y dices, ya es de día, ¿verdad? Bueno, no hay tiempo que pase más rápido que el tiempo en el que uno está dormido. Es más, cuando no puedes dormir por la noche no pasa el tiempo más despacio, ¿verdad? Se te hace eterno. Así que una manera ilustrativa de cómo en nuestra vida es así, como un sueño. Y esto es porque Dios los ha barrido como un torrente. Es decir, como una hoja seca. Por eso dice el versículo 5, continúa, son como la hierba que por la mañana reverdece. Sí, por la mañana reverdece, pero su vida es tan efímera y tan corta que por la tarde se marchita y se seca. Así que a causa de nuestro pecado, nuestra situación es así de corta. Nuestra situación es así de efímera. Versículo 10 dice también esto. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo, pesar, porque pronto pasa y volamos. Ahora, esto no podemos separar lo que no solamente se nos está presentando, como dice el título que tiene en tu Biblia, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, sino lo que nos está diciendo es que el hecho de que mi vida pase tan rápido es a causa de mi pecado, a causa de la obra de Dios por su ira, que va a poner fin. Por esta razón, Dios protegió el árbol de la vida en el huerto, porque Dios no, en su plan no estaba el hecho de que el hombre, después de haber caído, pudiera tomar del árbol de la vida y vivir eternamente en esa condición de pecado, sino que Dios había determinado que el hombre muriera a causa de su pecado y porque Dios había determinado una manera de refugiarse en él, lo cual veremos ahora más adelante. Ahora, viendo esta razón de que la obra de Dios ante nuestro pecado hace que nuestra vida sea corta, ¿cómo se aplica a nuestra vida? ¿Cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida? Esta es una sugerencia. Yo te sugiero que
esta sea una manera de aplicarlo. Y es que la urgencia del llamado, es decir, el llamado es un llamado urgente por causa del pecado. El hecho de que tu vida sea corta, el Salmo está diciendo no tienes mucho tiempo. No te creas que tengas tiempo. No te creas que esto sea algo para cuando seas mayor. No, la muerte puede suceder en cualquier momento, en cualquier situación. Este hecho de que nosotros no seamos eternos, es decir, nuestra vida sea corta, nos está haciendo este contraste de la eternidad de Dios y nuestra corta vida por nuestro pecado, es que hay una urgencia, algo rápido va a suceder. Y de repente va a encontrarte que ya han pasado los años. No, este es un llamado urgente, un llamado urgente. Vamos con la siguiente estrofa. La siguiente estrofa, entonces, vendría del versículo 11 al 17. ¿Por qué propongo que venga del versículo 11 al 17? Bueno, yo creo que en esta lectura, el versículo 11 es una pregunta con un sentido aplicativo, con un sentido de conclusión o de aplicación, de cómo podemos responder a la enseñanza que se nos acaba de decir, de que es urgente que nos refugiemos en el Señor a causa de nuestro pecado, porque nuestra vida es corta. Y esto es lo que os propongo, que resume esta enseñanza del versículo 11 al 17. Como veis ahí en el cuadro, esta es la enseñanza. Peticiones a Dios para vivir conforme al temor que Él merece. Peticiones a Dios para vivir conforme al temor que Él merece. ¿Por qué peticiones? Bueno, porque desde el versículo 12 al 17 hay 7 peticiones. Así que el Salmo concluye con 7 peticiones, que la persona que va a responder al llamado va a pedirle a Dios para poder vivir una vida en el temor que Él merece. Y la segunda pregunta, ¿por qué el temor que Él merece? ¿Por qué para vivir una vida en el temor que Él merece? Precisamente por la pregunta del versículo 11. Mira la pregunta del versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Hemos visto que los versículos anteriores hablaba de la ira de Dios sobre los pecadores, ¿verdad? Y el refugio es que debemos refugiarnos de la ira de Dios y nuestro refugio es Dios mismo. Ahora, la pregunta aquí está diciendo que esto nos debe llevar a tener un temor de Dios especial. Nuestro temor de Dios, el temor que Dios merece y se le debe, tiene mucho que ver y mucha relación con el poder de su ira y el poder de su furor. Observa de nuevo lo que dice el versículo 11. ¿Quién conoce? Y esta es una manera de decir, no llegamos a conocer. Todavía no hemos llegado a conocer el poder de tu ira. Estamos creciendo en el poder de tu ira. Todavía no he llegado a conocer completamente el poder de tu ira y de tu furor. Y el poder de tu ira y de tu furor va a marcar el nivel de mi temor hacia ti. El temor que Dios merece es el temor que proviene también del poder de su ira y de su furor. Así que esta es una pregunta que quiere una respuesta. Es una pregunta que quiere una respuesta. Y las respuestas son 7 peticiones. La respuesta a esta pregunta es versículo del 11 al 17. Y son 7 preguntas aplicativas de cómo vivir una vida en el temor que el Señor merece. La primera está en el versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Observa, esta es la primera petición. Enséñanos.
Debes reconocer que somos ignorantes de su ira, somos ignorantes de su furor y por tanto somos ignorantes de lo que nuestro pecado merece. Somos ignorantes de cómo debemos vivir ante esta realidad. Y esto es lo que dice Moisés en el versículo 12. Enséñanos a contar nuestros días. Hay 7 peticiones, sí. Y esta es la primera. Enséñanos a contar nuestros días. Lo que está diciendo es enséñanos a valorar nuestra corta vida. Enséñanos a valorar que esto es una urgencia, que la sabiduría y vivir sabiamente, esto es vivir conforme a la palabra de Dios, no es para mañana, hermano. Es urgente. Enséñanos que esto es una urgencia para nosotros hoy. No hay otra cosa más urgente para el hombre que conocer la ira de Dios, refugiarse en Él y tomar la conciencia de que debemos aprender, debemos ser enseñados por Dios a cómo vivir sabiamente. Esto es aplicando, conociendo la palabra de Dios y aplicándola en nuestra vida. Esto es traer al corazón sabiduría. Traerle al corazón sabiduría no es otra cosa que interpretar la escritura correctamente y aplicarla en mi vida correctamente. Esta es la segunda, la segunda petición, aunque ahí veis que pone 7 preguntas aplicativas, ahí pone 7 preguntas en el cuadro, pero son 7 peticiones, ¿vale? 7 peticiones, está ahí confundido. Esta es la segunda petición, versículo 13. Vuélvete o que se vuelva compasivamente. Lo he puesto ahí resumido. Aunque parecen 2 peticiones, en realidad es una misma petición. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tu siervo. Lo que está diciendo es que, Señor, vuélvete compasivamente hacia nosotros. No hay nada en nosotros que merezca que tú nos refugies, que tú nos salves. Pero te pedimos, Señor, que te vuelvas compasivamente hacia nosotros, hacia tus siervos, tus esclavos. Te reconocemos como el Señor a quien tenemos que honrar y obedecer y temer. Y queremos que tú nos trates con compasión. No merecemos otra cosa. Y no merecemos ni siquiera tu compasión. Así que buscamos que el Señor responda a esta petición, que Él responda con compasión hacia nosotros. Esta es la tercera petición. Sácianos, versículo 14. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Es decir, sabemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lo que está diciendo el salmista es dependencia del Señor. Señor, dependemos de ti cada mañana. Y abres los ojos y das gloria a Dios por el día que te regala, pero también sabes que todo lo que sucederá en el día vendrá por su misericordia. El Señor nos proveerá conforme a su misericordia, no conforme a nuestros derechos. Y el saciarnos de su misericordia es disfrutar de su salvación, disfrutar de su refugio, de su gracia. Y este es el resultado, el verdadero gozo. Si vives triste, si vives angustiado, amargado, probablemente es porque no estás saciándote en la misericordia de Dios, porque dice que nuestra reacción ante saciarnos de su misericordia es que cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Los días buenos, los días malos, los días que sean, nos saciamos en la misericordia de Dios y en esa situación nos gozaremos en Él. Esta era la tercera petición. La cuarta petición, versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad.
Aquí probablemente Moisés está echando una vista atrás como pueblo y está viendo que sufrieron mucha aflicción, pero sabe también que el Señor es el único que puede traer una gracia y una bendición mayor que los sufrimientos que nosotros merecíamos. Su gracia es mayor que nuestros pecados. Así que Él también tiene capacidad para alegrarnos más allá de nuestras aflicciones que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Las aflicciones con las que Él nos afligió por nuestro pecado. Así que estamos pidiéndole al Señor para vivir conforme al temor que Él merece. Enséñanos, vuélvete a nosotros compasivamente, sácianos, alégranos. Versículo 16, el quinto, manifiéstese, manifiéstese. Es decir, está pidiendo que Dios haga que sus obras, las obras de Dios hacia nosotros, se hagan públicas. Se hagan públicas. Manifiéstese es que salgan en los periódicos, en un sentido actual. Manifiéstese es que se haga visible, que se muestre un testimonio de tu obra en nosotros y se manifieste tu obra y tu majestad a los hijos de tus siervos. Así que estamos queriendo no tomar el protagonismo, queremos darle el protagonismo y la gloria a Dios para que Él manifieste su majestad, ¿verdad? Y en sexto lugar, versículo 17. Versículo 17. Aquí tenemos dos peticiones últimas. En primer lugar, que sea la gracia de Dios. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Lo que estamos pidiéndole al Señor es que, Señor, sabemos que cualquier bendición que recibamos de tu parte viene de tu gracia. Que lo que haya sobre nosotros anhelamos que sea tu gracia. Ninguno de nosotros deberíamos decir, Señor, bendícenos por lo que yo he hecho por ti. Señor, bendícenos por lo que yo he sufrido por ti. Las aflicciones de este salmo tienen que ver con las aflicciones a causa de nuestro pecado. Así que el refugio es la gracia de Dios. El refugio es la misericordia de Dios. Y en séptimo lugar dice confirma, versículo 17. Confirma. ¿Qué significa confirma? Bueno, a veces este último versículo se confunde. Mira lo que dice el versículo 17. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. A veces utilizamos este versículo para decir, bueno, esperamos que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer. Es decir, yo quiero hacer algo y espero que Dios bendiga lo que yo quiero hacer. Y el punto aquí en el Salmo no es que yo espero que Dios bendiga lo que yo quiero hacer, sino el Salmo aquí está diciendo que esperamos que la obra de Dios en nuestras manos, la obra de Dios en nuestras vidas, vivir sabiamente en el temor de Dios, el Señor lo confirme. El Señor lo establezca, lo mantenga, lo sostenga. No está diciendo que tú tengas tus metas y ahora esperes que Dios te los confirme o te los bendiga. No, la voluntad de Dios está clara en la Escritura. Si quieres que Dios confirme la obra de tus manos, vive sabiamente. Y esto es la obra de nuestras manos, es decir, lo que estamos procurando en el temor tuyo, vivir sabiamente. Queremos que el Señor tú lo hagas perdurar, que tú lo hagas permanecer, que no es por nuestra fuerza, porque continuaremos haciéndolo así. Ese confirma debe de traducirse como da permanencia o haz que permanezca, que persevere esta actitud en nuestras vidas. Continúa obrando en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Estas peticiones. Esta es la aplicación que os propongo. Solo en dependencia de la gracia de Dios podemos estar refugiados en Cristo. Solo en dependencia de la gracia de Dios podemos estar refugiados en Cristo.
Todas las peticiones muestran dependencia del Señor. Todas las peticiones tienen que ver con depender del Señor, en su enseñanza, en su compasión, en su provisión, en su alegría, en la manifestación de su majestad, en su gracia y en la perseverancia de su obra en nuestras vidas. Todo depende de su gracia de Dios. Ahora, sin duda todos los salmos tienes que llevarlo a Cristo. Por eso este es el punto más claro en el que debemos llevar este salmo, esta enseñanza a Cristo. Porque el único lugar donde una persona puede refugiarse para que la ira de Dios no caiga sobre mí es Cristo. Aquel que cargó con nuestra ira, es decir, con la ira que nosotros merecíamos. Y Él es nuestro refugio. Vivir una vida en el que reconocemos el señorío de Cristo y la dependencia de la gracia de Dios es vivir una vida centrada en el Evangelio. Vivir una vida centrada en el Evangelio. Esto sería lo que el Salmo está enseñando. Ahora podríamos poner un título, ¿verdad? Ver estas tres verdades en orden, cómo hay un llamado a todos los hombres a refugiarse en el Trino Dios, cómo este llamado es urgente a causa de nuestro pecado y cómo esto debe traducirse en una dependencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo podríamos resumir en distintas frases. Cada uno podría escribir una frase, pero esta es la que yo os sugiero, que da título al Salmo. La urgencia de refugiarnos en el Señor como Salvador por medio de su gracia en Cristo. La urgencia de refugiarnos en el Señor como Salvador por medio de su gracia en Cristo. Este salmo es un salmo que nos llama a urgentemente refugiarnos en Cristo como Salvador por medio de su gracia en Él. Ahora, ¿cómo podemos orar? Recordad que hay 4 tipos de peticiones que debemos orar. Y ahí están, no sé si la llegáis a ver, ahí en la columna de arriba hay 4 verbos ahí. Y podemos orar de muchas maneras, pero esta es una sugerencia en tu devocional, cuando vayas a orar por cómo estás entendiendo un salmo, a lo mejor no has sacado todo lo que aquí está, hermano, pero con que saque una idea que sí está en el salmo, ahora esa idea debe orar con ello. Y hay 4 formas. Alabar al Señor, una oración que alabe al Señor, confesar al Señor, es decir, una oración que confiesa nuestro pecado de alguna manera, según la enseñanza del Salmo, agradecimiento al Señor, agradecer al Señor por una verdad que en el Salmo encontramos y una petición, pedir al Señor por algo que el Salmo nos enseña. Estas serían las 4 propuestas que os hago. Con respecto a la primera enseñanza, yo sugeriría esto, y probablemente esto es lo que podríamos orar. Señor, te adoramos porque esta verdad, porque solo tú eres refugio eterno para el pecado. Señor, te adoramos porque solo tú eres refugio eterno para el pecado. Después de leer el Salmo, pues puedes, habiendo escrito todo esto para que no te olvides, para que quede en tu mente claro, puedes escribir estas frases de oración y puedes decir, Señor, te adoramos y te adoro, porque solo tú eres refugio eterno para el pecador. Ahora, en la tercera estrofa, en la tercera verdad, o sea, la segunda, perdón, esta sería la oración que yo sugeriría y es una oración de confesión. Una oración de confesión. Señor, perdóname porque estoy distraído y no considero la urgencia y la prioridad de mi necesidad espiritual de tu gracia. Señor, perdóname porque estoy distraído. Y es urgente que yo responda a esto. Y yo debo considerar urgentemente o la urgencia de mi necesidad espiritual
de tu gracia. En la tercera verdad yo sugiero dos tipos de oraciones. La primera, la que agradece. Y podrías orar así: Señor, gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Ahí hay un error, enseñar. Pero, Señor, gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Hemos pedido antes en el versículo 12, enséñanos. Y la única manera de aprender y aprender sabiduría es por medio de tu palabra. Y también un tipo de oración que tiene que ver con una petición. Y esta es una sugerencia: Señor, te pido que me ayudes a depender más de tu palabra para ver la grandeza de tu ira y la grandeza de tu gracia en Cristo.